en Argentina, qué puede pasar y cómo puede repercutir en Uruguay. El presidente del Banco Central dijo que el dólar va a seguir acompañando la tendencia internacional, pero hay que ver cuál tendencia internacional, ¿no? Si la del otro lado del río o lo que puede ocurrir en el resto de la región y en el mundo. Y para tratar de entender un poco más de esto, tenemos a Javier Daedo hoy con nosotros. Javier, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, empecemos por explicarle a la gente cuáles son las nuevas reglas de juego a partir de hoy en Argentina. En Argentina pasan desde hoy a un sistema de banda de flotación del tipo de cambio, con un piso de 34 y un techo de 44 y que va a ir creciendo de aquí a fin de año al 3% mensual, pero diariamente. Ajá. Es un sistema que en Uruguay conocemos. Sí. En Uruguay lo tuvimos desde el año 90 hasta mediados del 2002. El momento de quiebre de la crisis, si se quiere. Claro, es así, ¿no? y es un sistema que de algún modo, en la experiencia uruguaya, el dólar estaba siempre en el piso de la banda. Yo diría que en tiempos de confianza, en tiempos normales, en tiempos de calma, el dólar tiende a ir al piso porque el sector privado es un oferente neto de divisas, el sector público es un demandante neto de divisas, y sin cambios de portafolio en un sentido o en otro, eso conduce a que el dólar esté en el piso. Ajá. O sea que... Pero en aguas calmas decías eso. Por que eso, no, en aguas calmas. no son la situación actual. Y en aguas turbulentas se va al techo y ahí hay que ver ¿Cuánto ese techo, cuánto aguanta el Banco Central? La experiencia de Uruguay fue que estuvo 11 y pico de años en el piso y en medio de la crisis pasó de piso a techo sin escalas rápidamente. Claro. Y no se sostuvo en el techo. Primero ensanchamos la banda y después el techo se ensanchó varias veces, se inclinó la pendiente más, se aceleró la pendiente varias veces y ahí en el tercer trimestre no se pudo sostener la banda porque el Banco Central se quedó sin reservas. Claro. O sea, para estar en el piso, el Banco Central tiene que estar dispuesto a comprar todos los dólares que le ofrezcan y para eso entrega pesos. Javier, ¿y es una medida razonable en el panorama argentino? Cualquier instrumento puede ser razonable o no razonable según cómo se utilice. Es un instrumento nuevo. Dejan de tomar la tasa de interés como instrumento central de la política monetaria y pasan al agregado monetario base monetaria. En una economía bimonetaria como Argentina, como la uruguaya, yo no soy muy creyente en una política monetaria que sea muy eficaz porque, bueno, está la otra moneda y la profundidad que tiene la política monetaria es débil. Claro, lo mismo que acá. Claro. Pero si se fuera al techo de la banda, el Banco Central tiene que estar dispuesto a vender todos los dólares que le quieran comprar al precio que fijó. Si las cosas son normales, Argentina se calma, vuelve la confianza, va a ir al piso y lo que va a haber ahí ya no va a haber política monetaria activa. Va a haber política monetaria pasiva. Va a haber una tablita. En el fondo va a ser lo mismo que la tablita, un crawling peg deslizante que día a día va a ir moviéndose a un ritmo en este año del 3% anual. El problema es si hubiera algún episodio hasta internacional que generara una ola que tape a Argentina. No, el tema es que el contexto externo, si bien está dentro de lo previsible, va a jugar hacia un dólar a nivel global que se fortalezca. Sí. En Brasil no sabemos qué puede pasar. En las elecciones, en los últimos días bajó de 4,20 a 4 o algo menos, pero según el resultado electoral puede volver a haber turbulencias. No, y tenés una política interna en Argentina que es un polvorín. Y la propia política interna, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto o si, como en todo año electoral, empieza a haber un cambio de portafolio importante y se dolarizan los argentinos previo a las elecciones. Ahora, y especialmente si se espera que en 2020 haya un cambio de gobierno relevante, porque esto blinda a Argentina hasta fin del 2019. Claro. Podemos decir, ayer Morales Solá ponía una columna, adiós al default. No, adiós al default hasta diciembre del año que viene. Hasta luego, buena suerte y hasta luego. Porque en 2020 cambia el gobierno y si es un gobierno que no es amigable para los mercados, seguramente... Y eso genera incertidumbre porque no sería la primera vez que en Argentina cambia el gobierno y aplauden un default, ¿no? Bueno, por eso. Pero ahora, en el mientras tanto, ¿esto colabora con esa calma que se busca, este cambio de régimen? Y el acuerdo con el fondo, digamos. Y bueno, pero el acuerdo con el fondo, hace 4 meses se firmó uno y no se cumplió ninguna meta. Y pedían adelantos de dinero. Y ahora está este nuevo acuerdo. La clave para mí es fiscal, no es monetaria ni cambiaria, eso es todo cosas que vienen, son la ensalada del plato, pero el churrasco es la política fiscal. Bien, y nosotros... Dijo churrasco. ¿Y nosotros cómo vemos el churrasco? ¿Cuánto incide en nosotros? ¿Cómo tenemos que observarlo? Incide muchísimo en Uruguay. Y no es cierto lo que tú referías del presidente del Banco Central. Uruguay no está siguiendo una situación del dólar a nivel
internacional. Acompaña más a Argentina, no con la misma intensidad. No acompaña nada a Argentina. Uruguay hoy tiene un atraso cambiario considerable con todo el mundo. Deloitte publicó hace unos días en Twitter, mi colega Pablo Rosselli, gráficas de tipos de cambio real comparados con promedios históricos, que son buenas referencias de largo plazo. Y estamos 25, 30, 35% por debajo de los niveles históricos. Dicho de otra manera, Javier, esto es, estamos carísimos. Estamos carísimos. Acá con un dólar de menos de 40 no hacemos nada. Menos de 40. Claro. Ahora, la gente que dice 40, hay mucha que se asusta pensando en el dólar a 40. Y siempre hay ganadores y perdedores, pero con el dólar a 33 están perdiendo los que no deberían. Es decir, está perdiendo la exportación, va a perder el turismo. Sí, porque el dólar a 40, los que están endeudados en dólares, están pagando cuotitas en dólares también. Bueno, pero eso ya no están así. Porque ganan en pesos. Eso ya no están así porque esa es una de las lecciones que felizmente Uruguay aprendió del pasado, de la crisis del 2002. El que está endeudado en dólares en general es alguien que produce dólares. Que tiene es el productor ingresos en agropecuario, es el exportador. Si no, la deuda no hay es muy casi nadie que pequeña. pague cuotita en dólares. La gente paga cuotita en pesos, en todo caso, unas tasas descomunales, pero paga cuotita en pesos. Cuota en dólares así por crédito al consumo no hay. Así que no, ese es el problema. Bien. Esta situación que decías de que Uruguay es carísimo se vio reflejada en el que creció un 80% del cruce de uruguayos hacia Argentina en el mes de septiembre. Claro. ¿Esto tiene la perspectiva de continuar así? Por supuesto, y eso va a agravarse. Y el Ministerio de Economía y el Banco Central dicen que estamos desacoplados. Es un disparate. La temporada turística pasada fue la prueba de que estábamos acoplados. Por eso fue tan buena como fue. Claro. Y esto que tú estás diciendo, lo que decían de Paysandú en la Rañaga recién, Paysandú, Salto, Fraiventos, todo el mundo está yendo para el otro lado. Javier, estamos totalmente acoplados. Y ahí Yo hay lo un que tema- espero, Juan Miguel, es que el Ministerio de Economía, que dice estas cosas, que yo entiendo que los diga para la tribuna porque los ministros de Economía tienen que transmitir calma. Yo lo que espero es que no crea lo que está diciendo. Porque si él cree lo que está diciendo, estamos en un problema de diagnóstico terrible y vamos a pasar problemas muy difíciles. Claro. Ahora, si él dijera otra cosa, capaz que puede agregarle leña al fuego. No, por en este eso, momento. yo entiendo que diga lo que dice para La responsabilidad tribuna. de gobernar. Eso ni que hablar, pero eso lo aclaré. ¿Pero es para la tribuna suya o es lo que conviene decir? No, es lo que un ministro de Economía tiene que transmitir calma, no puede decir otra cosa. Yo lo que espero es que no lo crea. Porque si él cree lo que está diciendo, estamos en problemas. Pero tú lo conoces a Story. ¿Lo cree? No lo sé, no lo conozco tanto. Javier, muchas veces vos hablás de que el comercio con Argentina, la relación económica con Argentina es particular, porque no es solo el turismo, no es solo los bienes comerciales que se pueden intercambiar, sino que hasta un corte de pelo de repente se deja hacer allá y se hace acá. ¿Cómo es que funciona eso? Efectivamente, lo que ha pasado en los últimos meses que tú decías recién, antes venían los argentinos acá. Entonces, hacían turismo, pero hacían compras también. El de Concordia pasaba a Salto, el de Colón a Paysandú, el de Gualeguaychú y Fraiventos. Entonces, no solamente es turismo, le llamamos turismo porque son visitantes y las estadísticas lo registran así, pero es viajar para comprar, para llenar el tanque de combustible, para ir a almorzar del otro lado, para ir al almacén del otro lado, al supermercado. Entonces, cuando apareció el dólar blue en Argentina, salían buquebuses expresos por el día a hacer compras a los outlets. Sí. Eso está por venir en cualquier momento de nuevo. Entonces, es turismo y es compras. Y cuando el argentino venía acá, pagaba impuestos acá y nos dejaba recursos en ingresos de nuestros hogares. Ahora eso no lo tenemos y encima los uruguayos están yendo allá a pagar impuestos allá y a dejar en los ingresos de los hogares argentinos. Se duplica el efecto. Esta noche se va a lanzar la temporada de turismo en Uruguay en Argentina. Va a estar la ministra. ¿Cuál será el mensaje que le deben decir a los argentinos para que vengan en una temporada que parece que va a ser difícil? No sé. ¿Qué le diría? Es que hoy del punto... a ver, yo creo que el turismo en Uruguay se llama Argentina. Sí. El 77% de los ingresos por turismo vienen de Argentina. ¿Y en las actuales condiciones? Y bueno, y ese turismo con Argentina, para mí, en un 90% es tipo de cambio real bilateral. Claro. Todo lo demás... O sea que lo único que podrías decirle a los argentinos es vamos a tener el dólar a 40 a fin de año, pero no imaginás qué es lo que vaya a pasar, ¿no? No va a pasar, no va a pasar porque el dólar barato es populista para las elecciones. El dólar barato juega a favor de... ¿Por qué no se devaluó en el 99? No ganaba Jorge Valle en esa elección si hubieran corregido después que Brasil devaluó. Es bueno recordar que en ese momento Brasil devaluó, el presidente brasileño le informó eso a Sanguinetti, que era el presidente uruguayo, en enero del 99, y sin embargo se hizo la campaña electoral prometiéndole a la población que el siguiente gobierno no iba a devaluar, Claro. que fue lo que pasó después en la Una crisis. cosa absurda. Bueno, y ahora lo mismo. A ver, el dólar a 40 significa que la mayoría de la gente que va en Semana Santa a Floripa y a Cancún se queda sin viajar. ¿Cuánto bajan las encuestas el día siguiente? Claro. El dólar barato es populista y es pro elecciones. ¿Cuán cerca estamos de la crisis de 2001? Lejísimo. No hay una palabra crisis en el horizonte de Uruguay.
Lo que hay es una recesión, estamos transitando una recesión. Yo no tengo ninguna duda, lamentablemente los números se conocen muchos meses después y lo vamos a poder comprobar en marzo del año que viene cuando se conozcan los datos del cuarto trimestre, pero yo no soy economista de hacer autopsias, soy economista de hacer pronósticos y de jugarme por las cosas que creo y yo lo informo a mis asesores y a mis clientes y a quienes están mirándome por televisión, les estoy diciendo, miren, estamos transitando una recesión. En este último semestre. Sí, pero además hay muchos colegas que lo dicen con sus números, pero no con las palabras. Claro. Si la economía no creciera el resto del año, creceríamos un 2%. Y hay colegas que están hablando de menos de un 1,5%. Sí. Aritméticamente eso da que en el segundo semestre cae la actividad económica. Recesión. Eso significa recesión. Pero no sé, tienen el prurito, el pudor de no decir la palabra. No nos gusta la palabra. Y después, Javier, el año que viene es una gran incertidumbre, dependerá de cómo le vaya a Argentina con este programa, de qué pasa en las elecciones de Brasil, nuestra economía, o ya podemos tener alguna certeza de lo que va a pasar. El próximo gobierno va a heredar una situación complicadísima, muy complicada. Porque lo de Argentina no se va a arreglar de un día para el otro. Argentina se metió en un lío que le va a llevar muchos años. López Murphy habla de 10 años. El lío que se metió Argentina es que ha decidido tercerizar la política económica en el Fondo Monetario y eso le va a llevar muchos años dejar de que ocurra, porque el 40% de la deuda pública argentina hoy es con organismos multilaterales y para poder dejar de depender de ellos y recuperar la soberanía fiscal necesitan tener superávit fiscales permanentemente para convencer a los mercados que les vuelva a prestar voluntariamente para cancelar la deuda con multilaterales. Y eso va a llevar muchísimo tiempo en Argentina. O sea que no podemos esperar un 2019 donde un viento a favor nos vuelva a impulsar la economía. De vuelta, los pronósticos de mis colegas, y yo coincido, hablan de un crecimiento del 1%, básicamente por la reversión de la sequía, pero nada más. ¿Y cuánto puede aumentar el déficit fiscal en Uruguay si realmente el contexto está dado como está, pero en la rendición de cuentas se proyecta un crecimiento de 2,5% para este año y 3,3% para el año que viene? Es ciencia ficción eso. Pero ¿cuánto te puede aumentar el déficit? Y bueno, yo he dicho que si no se toman nuevas medidas, tenemos enero a ver qué pasa con las tarifas, puede llegar perfectamente a estar más cerca de 5 que de 4% del producto. A fin del año que viene. Ya es un déficit... No, ya que tenemos hoy es disparatado, 2.400 millones de dólares para Uruguay es una locura. Que además va financiando con una deuda que... Si la cosa va como parece en los mercados internacionales, se va encareciendo también, ¿no? La deuda se va encareciendo. Uruguay debería estar por salir a colocar deuda en algún momento de estos. Ya tiene un nivel de reservas que está llegando a niveles parecidos a cuando hizo emisiones anteriores. Y cada vez va a ser a tasa un poco más alta, claramente. Hablabas de lo que es la proyección hacia el próximo gobierno desde el punto de vista de las condiciones macroeconómicas, pero también de eventuales medidas que se puedan tomar antes y que llegaran a una situación menos difícil. ¿Qué pueden ser? Mencionabas las tarifas en el verano, imaginás nuevos impuestos. Bueno, yo veo que el ministro de Economía decidió no ser precandidato y quedarse en el ministerio porque dice que es muy relevante que él se mantenga allí. Sí. Yo esperaría que él asumiera el control de la situación y tomara decisiones. Lo primero que podría hacer hoy, por ejemplo, es decirle al Parlamento, mire, los aumentos que yo mandé en el presupuesto, la rendición de cuentas, quedan sin efecto. Eso políticamente no va a pasar. Bueno, pero políticamente, mirá que a Macri le pasó mucho peor después por no hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Es verdad. Cuando hay que hacer ajustes, los ajustes vienen. Y si no lo diseña el gobierno, se le impone la realidad y es mucho más duro. O se le pueden dejar al gobierno que viene. Si el tiempo da, sí. Javier, muchas gracias. Gracias por venir, por estos minutos con nosotros. Señores, vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora.